a lo largo de la historia del pueblo de Israel, este nombre es muy importante, porque viene en un momento, o se revela en unos momentos en el que el pueblo no entiende la justicia de Dios. Yo le decía la semana pasada, ¿cuántos cristianos tratan de vivir una vida justa? Y dicen, no voy a mentir, no voy a robar, voy a ayunar mucho, voy a leer mucho mi Biblia, me voy a esforzar, Pero todos estos esfuerzos, por ser justos, delante de Dios, no sirven para nada. En realidad, aunque parezca algo que a nuestra mente no lo entiende, Dios ha hecho las cosas difíciles fáciles. Esto es exactamente lo que el nombre Jehová Sidkenu, Jehová nuestra justicia, quiere decir. Hablé la semana pasada sobre todo lo que Dios le revela al profeta Isaías, Jeremías, les muestra y les hace ver que la única forma de ser justos no es por nosotros, sino por Él. Él es el que nos ha hecho justos. O sea, en pocas palabras, todo lo que Jacqueline haga por ser justa ante Dios no sirve. Entonces tampoco podemos decir, bueno, entonces voy a vivir mi vida como yo quiero porque al final de cuentas Dios me justifica. No. Lo que estamos hablando es que tiene que haber un entendimiento de que no es en mis fuerzas. No se logra a través de lo que yo puedo hacer o de mi capacidad. Se trata de entender que es a través de Dios que Él me ha hecho justo a mí. ¿Cuándo? Cuando yo he creído. Tal como el padre Abraham. Cuando dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces no tiene nada que ver contigo. Nada. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a la carne no le gusta eso. Uno como carne, como persona que es, siempre tendemos a querer hacer algo. O sea, tengo que hacer obras, tengo que hacer esto, no, eso no puede ser. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Cuando la Biblia habla de esforzarnos, nos habla de esforzarnos, por ejemplo, de entrar en la puerta angosta. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, le dice, esfuérzate en la gracia. Pero nunca le dices, esfuérzate en obras, esfuérzate en ser mejor, en tú puedes, bueno, todo lo que conocemos. Yo espero que a lo largo de esta segunda parte pueda quedar muy en claro, porque si esto no lo entendemos, estamos destinados a seguir viviendo una vida de obras, nada más, puras obras. Ahora, yo decía la semana pasada, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces voy a desestimar el que una persona vaya a la iglesia, se esfuerce y quiera ser mejor? No, pero tiene que ser una consecuencia, no porque yo lo estoy generando. Daba el ejemplo la semana pasada de que hay denominaciones cristianas en donde le ponen cargas tan pesadas a la gente. Mira, tú vas a venir, pero tienes que venir así, debes de quitarte los aretes, debes de quitarte la pintura, debes de quitarte... y una lista interminable. Entonces la persona tiene que o sea, se va poco a poco se va mecanizando a llegar a la iglesia y convertirse en un verdadero hipócrita. Porque llega a la esquina de la iglesia y se quita todo. Y llega y bien santo, ¿verdad? Y dice, ya estoy aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero da la vuelta otra vez a la calle y otra vez se puso se pintó, se subió el vestido. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Eso no es lo que Dios busca. De eso hablamos la semana pasada. Uno de los grandes predicadores que ha habido en la historia se llama George Whitefield. Fue un gran predicador. Escuchen lo que este predicador del siglo XVIII dijo acerca de este tema. Él dijo, la justificación propia es el último ídolo que debe de ser desarraigado del corazón. La justificación propia es el último ídolo que debe de ser desarraigado del corazón. O sea, es algo que tienes que quitarlo de tu vida, hacerlo a un lado y simplemente abandonarte a la gracia de Dios. Vamos a leer, por favor, Isaías
Ahora sí vamos a leer algunas escrituras para poder hablar de este tema un poquito más. Isaías 64. Verso 6. Y miren, esto es exactamente lo que Isaías, después de que Isaías tiene ya un encuentro y un entendimiento de la justicia de Dios, él en el verso número 64, en el capítulo número 64, escribe uno de los versos más hermosos que hay. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Se dan cuenta? Dice, todos nosotros somos como suciedad. Ah, qué fuerte, ¿no? Este verso a más de uno lo llega a insultar, ¿verdad? Tú le dices eso a la gente y te dicen, ¿qué pasó? ¿Qué le sucede? Si yo no soy sucio. Y luego dice, y nuestras justicias, o sea, todas tus justicias, todo lo que tú puedas alegar ante Dios, decir, no, es que yo sí soy bueno, yo no soy malo, yo no he matado, dice Dios, mira, tu justicia es como un trapo de inmundicia. Yo les había explicado esta palabra, fíjense, como una toalla higiénica sucia, porque estos trapos que habla el profeta son los trapos que usaba la mujer cuando menstruaba. Sí, imagínate, eran trapos sucios, eran inmundos, tiraban. Y pues fíjate que así compara el Señor la justicia tuya y la mía. Y nos dice, somos como una hoja que cae. Miren, aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Aquí se llena de flores y caen y ahí están tiradas. Y dice, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, ¿pero qué sucede? Muchas veces nos negamos a someternos completamente a la justicia de Dios. Tendemos a nosotros volver a nuestros viejos afanes. Por ejemplo, una persona que está tratando de caminar y de echarle ganas con Dios y de repente falla en algo, ¿qué pasa? Inmediatamente se autocondena, ¿verdad? Dice, mira nada más, ya había llegado hasta allá arriba, ¿verdad? Y mira, otra vez ya me volví a caer. Y otra vez, ¿verdad? Es como los juegos, ¿no? Dice, lástima, ¿verdad? Que les van dando preguntas muy sencillas, ¿no? Y a ver, dígame, ¿cuál es el presidente de México? Pues bien fácil. Y díganos, ¿de qué color está set? ¿Verdad? No, pues rojo, muy bien. Pero luego llegan a, ¿verdad? Díganos, ¿cuál fue el presidente de los Estados Unidos número 2? Y díganos, ¿qué comía y qué desayunaba todos los viernes? ¿Y con qué jabón y marca lo lavaba su ropa? Miren, debemos de entender que para poder conocer la justicia de Dios, tenemos que extirpar, literalmente, nuestro propio esfuerzo, nuestras propias fuerzas. O sea, el que tú quieras llegar a agradarle a Dios por tus propios medios es inútil. A menos de que tú cedas, renuncies y digas, Señor, no puedo. Tú me estás imputando la justicia no porque yo me lo haya ganado, sino porque tú eres el que me la imputa y me dice, yo te justifico. Delante de mí estás justificado. No sé si me estoy entendiendo. En Romanos, vamos a leer esta escritura, por favor. Capítulo 4, este verso lo vimos la semana pasada. Incluso en el contexto, en el verso 1 de Romanos 4, pregunta Pablo y dice, ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre como hombre según la carne? O sea, ¿qué diremos? A ver, pregunta Pablo, ¿qué vamos a decir de Abraham, de nuestro padre? Como hombre, como hombre. Vamos a analizarlo.
Y dice en el verso 2, porque dice, si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse. Qué bueno, un aplauso para Abraham, ¿verdad? Dice, pero no gloriarse con Dios, gloriarse con sí mismo. Pero dice en el verso 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Pregunta Pablo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4, pero al que obra, o sea, al que trabaja, no se le cuenta el salario como una gracia, sino como deuda. Ninguno de ustedes que trabaja, cuando llega la semana o la quincena, les pagan nomás porque se le ocurrió al jefe darles dinero. No sé, mira, sentí ganas de dártelo. ¿Verdad que no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguno de ustedes trabaja y llega su semana y nada, y luego llega la otra y nada, y llega la otra? Te aseguro que eres el primero en ir y hablar con el jefe. Oiga, ya van 3 semanas. ¿Por qué? Porque no estás de gracia. O sea, no te lo están dando de buena onda. Tú lo estás ganando. ¿Cómo? Al estar yendo, al estar ahí, ¿verdad? Al estar en una actividad para la que te contrataron, tú lo estás ganando. O sea, no te lo dan y te dice el patrón, mira, te lo doy, Emelia, porque yo soy bien buena, soy Santa Irma y te lo quiero regalar. Dice, no, es que yo me lo gané, señora, ¿sí o no? ¿Verdad? Es lo mismo que está diciendo Pablo. Verso 5. Al que obra, o sea, al que trabaja, ¿verdad? Lo voy a leer en el contexto. Al que obra, en el 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, te lo debo. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Te das cuenta? Aquí no hay ningún tipo de intervención, no hay nada. Lo único que hay es directamente de parte de Dios, imputándote o imputándome a mí la justificación y diciendo, eres justificado. Allí mismo, seguimos leyendo, por favor, en el mismo capítulo 4 de Romanos, pero quiero que leamos del verso 6 al 8 en adelante, lo voy a leer. Dice, también David, el rey David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia, ¿sin qué? Justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David sabía que él poseía una bendición que no provenía de él. Él sabía que su Padre Celestial lo había perdonado y aceptado porque había confiado en la justicia de Dios. Pero lo decía hace un momento, la carne, nuestra carne sí tiende a las obras. Tanto así que volteen ustedes alrededor. Escúcheme, no existe ninguna religión, si le queremos llamar así como religión, aunque el cristianismo como tal no es así, pero bueno, no existe una sola que no crea que la salvación es por obras. No hay ni una, salvo el cristianismo. Ni una. Todas implica hacer algo, todas. No, mira, aquí con nosotros, por ejemplo, yo quiero ser mormón. Ah, muy bien, tienes que bautizarte. Tienes que guardar los estatutos de la iglesia mormona. ¿Ah? Obras. Viene, por ejemplo, testigo de Jehová. Bueno, no, tienes que hacerte testigo de Jehová, tienes que bautizarte, ¿verdad? Luego, fíjate, bueno, ya van 2. Luego, pues, ¿qué diremos de la iglesia católica? No, hijo mío, no, usted váyase caminando hasta no sé dónde para que, ¿qué? Ahora, esto que estoy hablando es algo que desde el principio lo vemos en el hombre, ¿eh? Acompáñenme a Génesis 3:7, por favor. A ver, fíjense, estamos hablando de Adán y Eva. Esto es exactamente inmediatamente después de la caída. Inmediatamente, o sea, pasa la caída, comen del fruto, pum. Y dice que entonces sus ojos se abren.
y se dan cuenta que estaban desnudos. Entonces dice, la primera tendencia es coser hojas de higuera y hacerse delantales. Y por así, nosotros estamos muy bien, mira, no, aquí no pasó nada, ¿verdad? O sea, siempre tratando de cubrir por sí mismo su culpa y su pecado. Pero la pregunta es, ¿podían presentarse con sus propias ropas? Claro que no. En el verso 21 del mismo capítulo 3, ahí viene la respuesta de Dios. A ver, ¿qué pasa aquí? Ellos se presentan con sus obras, o sea, con sus propios medios, se hacen hojitas de higuera y delantales. Pero miren, yo les voy a decir una cosa, hasta en el sentido más lógico de las cosas, una persona que está expuesta al campo libre, díganme, ¿qué le puede servir más? ¿Una túnica de animal o una higuera cocida? Para poderte cubrir del frío y de la intemperie, tienes que tener algo que realmente te cubra. Entonces es ridículo coserte hojas de higuera, hacerte delantales y tratar de correr por la montaña pensando que no pasa nada, ¿no? Cuando en realidad se seca y se acaba y ya, ¿no? Ahora, ustedes saben que a lo largo de la historia eso fue lo que el hombre hizo. Tomaban al bisonte, tomaban a los animales, les quitaban la piel, la ponían a secar, se cubrían con ella. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de elemento que el hombre quiera traer ante Dios y decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Mira nada más qué bueno soy. Dice, ¿qué? Eres repugnante delante de mí. Tu justicia, lo que tú dices que eres justo, pues aún lo más justo de ti, delante de mí, es impuro. El único que te puede hacer cambiarte y realmente serte justo soy yo. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Él mismo dice, y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de piel. Él cubrió al hombre. ¿Por qué? Porque, insisto, el hombre por sí mismo no puede justificarse. Él es el único que puede vestir al hombre. El hombre no puede vivir puede vivir, porque ahí está el hombre, ahí lo vemos, ¿no? Pero no puede en realidad llegar ante Dios y decirle, Señor, ¿verdad? Aquí estoy. No es posible. Ese es exactamente lo que Dios trató de mostrarle al pueblo de Israel cuando le habló de Jehová Sidkenu. Ahora, este tipo de actitud que nosotros vemos fue precisamente la actitud que mantuvo a Israel, al pueblo de Israel, alejado de la tierra prometida. Todo el tiempo ellos, mira, confía en mí, mira, no, todo el tiempo, ¿verdad? Cuando van a entrar a la tierra prometida en Cades Barnea, oye Moisés, mira, vamos a mandar unos espías, ¿no? Mejor, oye, pero Dios nos dijo, tomen la tierra. No, pero mejor vamos a mandar. ¿Te das cuenta cómo siempre la carne trata de intervenir? ¿Qué pasa cuando tú estás en tu vida misma, no? Y Dios te dice, confía en mí. Ay, sí, pero mira, yo como que sí, como que Dios me dijo, pero no. Y si mejor yo también hago esto y el otro. ¿Cómo es posible? La incredulidad fue precisamente lo que detuvo al pueblo de Israel de no entrar a la tierra prometida. No creyeron. ¿Por qué? Porque ellos creían por sus propios medios que ellos podían pasar, que ellos podían hacer las cosas. Es increíble. Vamos a leer Hebreos, por favor, en el capítulo número 3. Vimos cómo Abraham dice, y creyó Abraham. Creyó. ¿Qué es lo opuesto? La incredulidad. No creo, eso no es posible. ¿Cómo va a ser así nada más? Claro, es que Cristo te justifica. Él. ¿Cuándo? Cuando tú lo reconoces y admites. El problema, como lo dije hace un momento, fue que el pueblo de Israel nunca lo reconoció. Verso número 7 del capítulo 3 de Hebreos dice, por lo cual, este escritor de Hebreos está escribiendo su carta a una comunidad de judíos. Todos estos a los que les llaman los hebreos, la carta a los hebreos es una comunidad de judíos que habían creído en Cristo como Mesías. O sea, podemos decir que eran judíos mesiánicos.
¿verdad? Habían abrazado el cristianismo. Y escuchen cómo les dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y dice 11: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí viene la amonestación para nosotros, y en este caso para ellos como un pueblo mesiánico. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Verso 13: antes, exhórtense los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, eso ya es para nosotros, en este caso para ellos directamente, no endurezcan su corazón como en la provocación. Y pregunta: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4, verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Te das cuenta? Miren, yo por mucho tiempo llegué a leer biografías de grandes hombres de Dios, en donde veía, por ejemplo, que muchos de ellos consagraban sus vidas, renunciaban a todo lo que tenían, regalaban su dinero a los pobres, abandonaban sus carreras profesionales, su amistad, todo. Y se iban a vivir a la jungla, a lugares allá, chozas, adentro, bien adentro, y no está mal, eso está bien. Pero saben que muchas de las veces nos podemos dejar guiar por las apariencias y por ejemplo nos comparamos y decimos: mírame a mí, que aquí estoy, mira nomás, no, hombre. Lo cual es cierto, pero sabes que nunca debemos de comparar nuestra vida con la de las personas así. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros hemos sido justificados por Dios. A unos tienen un llamado, otros tienen otro llamado. Pero lo que yo tengo que hacer es vivir con mi vida cada día, creyendo y confiando en que el Señor es mi justicia. Si Él en su voluntad y su soberanía no me ha mandado a la China, o no me ha mandado a Japón, no me ha mandado a las selvas lacandonas, ¿verdad? Es porque Él sabe por qué no lo ha hecho. Ahora, yo les voy a decir también algo. Muchas veces, no voy a decir que todas, pero muchas de las personas que tratan de vivir una vida así, no todas, insisto, en realidad están tratando de vivir una vida así con el único fin de poder autojustificarse delante de Dios y decir: mira, Señor, yo ya dejé todo. Pero sabes que si tú no tienes una orden expresa de Dios de hacerlo, no sirve de nada. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo habla de esto. Dice en el verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena
o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, todas las ciencias, y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, y bueno, aquí empieza a hacer una lista de lo que es el verdadero amor. Entonces, muchas de las veces nosotros podemos pensar que yo tengo que llegar a un extremo como tal para poder ser agradable ante Dios. La realidad es que no. No, sí tengo que tener una vida despojada, sí, mi espíritu despojado, pero no para lograr una justificación, sino porque ya he sido justificado. Y decir, Señor, bueno, probablemente, por ejemplo, voy a hablar de mí. Yo puedo decir, bueno, probablemente el Señor jamás de los jamases me permite irme de misionero. Nunca me voy a ir a algún lugar recóndito en el mundo a predicar. Pero ¿eso me hace menor que todos los que lo han hecho? Claro que no. Probablemente ninguno de ustedes va a irse a algún lugar y va a vender sus bienes y se va a ir a vivir a no sé, algún lugar, ¿no? Inhóspito. A la ventana 1040, Afganistán, algún país, tal vez no. Probablemente van a morir en vejez, y van a decir, ¿qué pueden decir? Ay, Señor, pues nunca hice. Bueno, no lo hice porque tú no me dijiste que lo hiciera. Pero eso no cambia en lo más mínimo el que delante de Dios yo haya sido justificado. Soy justificado. Ahora, si Dios me lo pide, bueno, pues con todo gusto lo hago, nada es mío, ¿no? Lo que sí es muy cierto es que no debemos nosotros de compararnos, ni siquiera dejarnos mover por las apariencias. Porque la Biblia dice que Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Sí, Señor. ¿Saben? Hace como en los 80s, yo me acuerdo que hubo una como moda, como muchas que ha habido en la iglesia, donde estaba como la moda de las misiones, en donde todo era misiones. Se invitaban misioneros, se hablaba, había, por ejemplo, aquí en Guadalajara había un congreso de misiones. Y bueno, ustedes saben que al ir a un congreso de misiones, el expositor, la persona que está al frente, bueno, trata de motivar a las misiones. ¿Y qué sucede, verdad? Que empiezan a pasar fotografías, empiezan a pasar ahí, pues todo tipo de información, ¿no? Y dice, miren, por ejemplo, yo vengo de China. Ahí en China, miren, aquí está, ¿no? Y es un cuartito donde hay mucha carencia y no hay un pastor, no hay quien esté y todo eso mueve mucho los sentimientos de la gente. Entonces, ¿qué pasa cuando dicen, ¿quién irá? Dice el Señor, ¿verdad? Pues la gran mayoría se pone de pie. A ver, pasa aquí al frente. Y ya pasan y vamos a orar por ti, te vamos a enviar. Y al ratito, al mes, ¿qué pasó? Ya se le olvidó. ¿Por qué? Porque simplemente están tratando de mover las emociones, el sentimiento. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces yo no voy a ser frío de las misiones, apático? No. Pero voy a hacer lo que Dios me ha dado a mí en hacer. Sabiendo que por más que yo me esfuerce en decir, ahorita dejo todo y yo ya me voy con mis hijas, lo poquito que tengo lo voy a malbaratar y me voy a embarcar a ver a dónde, a algún lugar de allá donde haya gente que necesite el evangelio. Lo único que voy a hacer, si es que mi motivación es por querer justificarme ante Dios y ponerme muy santo, lo único que voy a hacer es que voy a amargar la vida de mis hijas y voy a terminar frustrado. Y dice, Dios mío, ¿qué hice? ¿Saben ustedes que el problema más grande que hay en las misiones es ese? Cuando yo estaba leyendo un libro que habla de misiones, donde dice que muchos de los misioneros latinos son cautivados por lo que acabo de mencionar, ¿no? Y no estoy diciendo que no debamos obedecer la gran comisión, nunca, al contrario, hay que hacerla. Pero lo que estoy diciendo es que si nuestro motivo, lo que nos mueve es porque queremos quedar bien con Dios y poder decir, mira Señor, aquí estoy yo, nadie quiere ir, nomás yo, eso delante de Dios va a ser como una burla. Ay, ¿qué es eso, por favor?
¿Sí me explico? Y uno de los problemas más grandes que hay en las misiones es ese. Que el misionero latino agarra y como el Borras. ¿Se acuerdan ustedes de esa serie del Borras? Que agarraba el Borras y decía, vámonos a Acapulco. Y el Borras agarraba su carro y todos súbanse al carro. Y luego ya a media carretera, oye, ¿qué pasó? Se les quedó el carro. Y luego, pues, ¿qué le pasó? No, pues no le eché gasolina. ¿Cómo que no le echaste gasolina? Pues le eché un cuartito y yo pensé que sí llegaba. Y entonces ahí el Borras y el tío no somos nada y todos ahí van caminando por la carretera para conseguir la gasolina, ¿no? Así pasa. Eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios quiere que lo que hagamos, lo hagamos, pero no porque estemos tratando de quedar bien con Él. No podemos. Él ya lo ha hecho por nosotros. Miren, si nosotros comparáramos el día de hoy, lo que voy a decir es algo muy fuerte, pero yo quiero que ustedes me ayuden y que consideráramos al rey David un hombre justo, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero díganme una cosa, si nosotros el día de hoy trasladáramos el caso del rey David a nuestros días, vamos a ver, cometió adulterio, encubrió su pecado, asesinó al marido de la mujer con quien se había acostado, mintió de lo que había hecho, porque le mintió a un profeta, ¿verdad? El tal debe morir, no, eso. Ahora, si David hubiera sido un ministro el día de hoy, la denominación más liberal no habría dudado en destituirlo. Dices, adiós, no hay más para ti, ¿verdad? Los titulares en los periódicos serían la primera plana, ¿verdad? Noticia principal en la televisión, cae otro pastor o evangelista o lo que sea, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el Salmo 35. Con esto no estoy animando a nadie, que no vayan a malinterpretar. No, estoy hablando, fíjense, en el verso número 24, dice David, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Que no digan en su corazón, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Hace un momento leíamos Romanos donde dice, bienaventurado el hombre al que Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque efectivamente tú como yo fallamos, pero dice la Biblia que fiel es Dios para perdonarnos y limpiarnos, siempre y cuando lo reconozcamos. El Salmo 51, que no lo vamos a leer porque es un poquito largo, nos habla precisamente de la actitud de David. Él se abandonó a la misericordia y a la gracia de Dios. Dijo, Señor, contra ti solo he pecado. ¿Cierto o no? Lávame más y más de mi maldad. ¿Por qué? Porque desde que nací, desde el vientre de mi madre, y cuando fui dado a luz, nací con pecado. En pecado he sido formado. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, confiamos en Él, y por llamarlo así, echamos sobre de Él toda nuestra vida, nuestras preocupaciones, y decimos, Señor, creo en lo que tu palabra dice. Es tu obra en mi vida, no soy yo. Yo por más que me esfuerce, no puedo mover ni siquiera, dice Jesús, por más que me esfuerce, no puedo añadirle a mi estatura un codo. No puedo hacerlo. ¿Sabes que la tarea no es tuya lograrlo? Es de Dios. Es Dios haciendo su obra en tu vida y en mi vida. ¿Y sabes qué dice el Señor en Efesios capítulo 1? Vamos a leerlo, por favor.
Perdón, Filipenses, me equivoqué, es que están juntitos, son vecinos, entonces es como cuando vas tú a la casa de alguien y era el 149 y llegas al 148. Escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, en el verso 3, y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obra de Dios es hecha en mi vida, aunque muchas de las veces pareciera que no es así. Dios no quiere tu casa, tu coche, ni tus muebles, ni tus ahorros. Lo que quiere es tu fe, que tú creas en su palabra, que tú te des cuenta de que por más esfuerzos que hagas o por más que te vistas, como decía el profeta, ¿verdad? Aunque te llenes te laves con lejía, que era lo que usaban antes, tus pecados siguen ahí. No se trata de eso. Lo que se trata es de entender que no podemos en nuestras propias fuerzas. Si el Señor, eres tú el que me justifica. Soy impotente para ser justo. Confío plenamente en ti para que tú acredites esa justicia en mi vida. Vamos a ver un ejemplo en Hebreos 11:4, por favor. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio ¿de qué? De que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel le ofreció a Dios un excelente o más excelente sacrificio que su hermano. Y dice, y por lo cual, por ese sacrificio, y ojo, aquí voy a explicar porque aquí no está hablando de obras, en lo más mínimo, todo lo contrario. ¿Por qué fue justo Abel? Lo dice ahí, ¿verdad? Por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo. Dice la palabra de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Por qué ofreció Abel un sacrificio más agradable? ¿Por qué? Porque lo hizo con fe, creyendo que no eran los borregos, no eran los animales, no era lo que él traía, era la actitud de su corazón. En pocas palabras, él decir, Señor, yo sé que te puedo traer lo mejor de mi ganado, pero eso no es exactamente lo que me has aceptado ante ti. Es la fe. ¿La fe en qué? En creer que tú me puedes justificar sin obras. Por eso fue que Dios escogió el sacrificio de Abel más que el de Caín. Y luego dice en el verso número 7 del mismo capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo que se le llama de la fe, o de los héroes de la fe. Dice, por la fe Noé, advertida sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Dijo, no, es que no soy yo, no es en mí, eres tú. Y bajo esa fe condenó al mundo. Dijo, no. En Romanos capítulo 4, volviendo otra vez, en el verso 22, por favor, Romanos capítulo 4, dice en el verso 22, hablando de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, escuchen, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha
de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabes cuál fue la escritura que cambió por completo la mentalidad de Martín Lutero? Cuando uno ve la película de Martín Lutero, vemos cómo él era un monje que se flagelaba, duraba incluso, hacía castigos tremendos, votos tremendos de castigos, que se encerraba en su cuarto y decía, no, yo tengo que, yo no, la biografía de Lutero dice que él no dormía, porque él trataba de complacer a Dios por sus propias obras. Se flagelaba y decía, no es suficiente, más. Hacía unas cosas increíbles. ¿Y sabes qué es lo que cambió su mentalidad? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le mostró increíblemente? La escritura que dice, el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que cambió por completo la visión de Lutero. Y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, no se trata de lo que yo haga. No, Lutero. Entonces, todo lo que he hecho, ¿de qué ha servido? De nada. Dice el profeta que es como un trapo de inmundicia delante de él. Cuando él entendió que entonces era arrojarse hacia la gracia de Dios y pedirle perdón y decir, Señor, admito, fue entonces que la perspectiva de Lutero cambió. De la misma manera nosotros tenemos que entender que no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Él ya hizo. Es creer que Dios puede tomar una vasija débil, sin educación, sin ningún tipo de habilidad, alguien despreciado, alguien menospreciado, y llegar a convertirlo en una persona útil para el reino de Dios, avergonzando a los que parecen sabios y poderosos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo que yo decía hace un momento en Filipenses. Muchos cristianos dejan de creer en la justicia del Señor y vuelven a caer en los intentos por establecer su propia justicia porque simplemente no tienen paciencia. Muchas veces no quieren esperar a que Dios cumpla sus promesas. ¿Sabes que Abraham tuvo que esperar casi medio siglo antes de que cumpliera Dios la promesa que le había hecho? Ahora, Abraham no tuvo la paciencia desde el principio. Muchas de sus acciones fueron pecaminosas. Mintió, no le creyó a Dios. Sin embargo, dice Hebreos capítulo 6, vamos a leerlo, por favor. Hebreos capítulo 6, versos del 13 al 15. ¿Lo tienen? Hebreos 6, del 13 al 15, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, esto es bien importante, escuchen, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia la promesa, recibió lo que se le había prometido. ¿Cierto o no? Y en el verso en el capítulo número 6, verso 12 del mismo Hebreos, les escribe el autor de Hebreos a estos judíos mesiánicos y les dice, miren, en el contexto, en el verso 9 les dice, en cuanto a ustedes, hermanos amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Porque, aunque hablemos así, porque les da una tremenda reprimenda, ¿no? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar su obra, el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes
muestre la misma solicitud hasta el fin, para una plena certeza de la esperanza. El verso 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia tienen que ir acompañadas. En el capítulo 10 de Hebreos, en el verso 36, nuevamente el escritor de Hebreos les vuelve a exhortar sobre este punto y dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. En Gálatas, si me acompañan por favor, el apóstol Pablo nuevamente hace una exposición muy clara de esto, porque resulta que las iglesias de Galacia habían recibido el evangelio por Pablo, pero resulta que cuando Pablo se va, detrás de él vienen un grupo de judíos judaizantes que venían a decirles, no es cierto, todo lo que Pablo te dijo, pues tienes que añadirle la ley. O sea, ¿qué te dijo él? No, pues que somos salvos por fe. Pues sí, pero ¿sabes qué? A esa fe tienes que agregar obras. Bueno, sí está bien, pero mira, también debes de guardar la ley. A ver, ¿quiénes de ustedes? Pues imagínate, puro, bueno, no eran griegos en sí mismos, porque ellos eran de Galo, pero tenían una influencia griega. Le dice, a ver, ¿cuántos? A ver, los hombres, pónganse de pie. Ninguno de ustedes está circuncidado, ¿verdad? No, pues ¿qué pasó? No creemos en eso. Pues de ahora en adelante todos se me circuncidan, si no, no pueden entrar al cielo. Esto es lo que Pablo les escribe en el capítulo 2, verso 21. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero no termina ahí. En el verso número 6 del capítulo 3, o sea, a un ladito, en tu Biblia, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno, escuchen, ninguno, eso te incluye a ti y a mí, se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Te das cuenta? En el capítulo número 5 de Mateo, el Señor Jesús habló de esto también. En el verso número 6, el Señor, a lo que se le ha llamado el Sermón del Monte, Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí cuando prediqué de estas bienaventuranzas, yo lo dije muy en claro. Dije, no se trata de que alguien, no, si yo quiero justicia en México y los malos líderes corruptos, no tiene nada que ver con lo que están diciendo la gente. Eso es un concepto espiritual. Jesús no estaba metido en política. Él estaba hablándole a aquellos hombres y mujeres que tenían hambre y sed de ser justificados, pero no por ellos, sino por Dios. Que
Y el Señor dice, bienaventurados son todos esos hombres que se encuentran a sí mismos impotentes y que reconocen que no se trata de ellos, se trata de Dios. Así que bueno, yo lo decía para no repetir la semana pasada, y le decía, bueno, pero entonces alguien puede decir, pero entonces el esforzarme y el echarle ganas, no, pues qué bueno, pero si lo haces por quererte justificar ante Dios, hay una tacha enorme. No se trata de eso. Se trata de creer y decirle, Señor, perdóname porque he tratado de ser justo o justa ante ti, cuando en realidad no puedo hacerlo. Si tú no lo haces en mí, yo no puedo. El querer ganar el favor de Dios es algo que nunca vamos a lograr. Es algo que Él nos da. Es un regalo, lo decía la semana pasada. Así que cuando tu carne te trate de mover a autojustificarte, recuerda que lo único que vas a lograr es una tacha tremenda delante de Dios. Lo que sí debemos hacer es renunciar a nuestra propia justicia. Ponte de pie para terminar, por favor. No lo ganas ni lo mereces. Ahora, alguien puede decir, entonces yo quiero saber cómo me convierto en un candidato para este regalo. Muy fácil. Reconoce con una verdadera convicción tu falla, tu pecado. Dile, Señor, he fracasado. Es inútil. No es cierto. No hay nada en mí que realmente me pueda hacer justo ante ti. Aquí estoy delante de ti. Reconozco todas mis miserias, mi pecado, mi condición ante un Dios justo. Que si lo comparo conmigo, estoy lejísimos realmente de ser. Si me comparo con los demás, ¿qué es lo que la gente hace, no? La gente se compara y dice, bueno, yo, mira, no, vea la Barbie, ese sí es bien malo, mira nomás, cuánta gente mató. ¿Se acuerdan que sacaron al mocha orejas? Ese sí merece. Bueno, sí, pero se te olvida, como dijo el Señor, ¿verdad?, que la maldad viene del corazón perverso. ¿Qué diferencia hay entre él y el vecino que se porta bien? Yo lo dije la semana pasada. El que trata de vivir una vida justa, ninguna. Delante de Dios, ninguna. A menos de que cualquiera de los dos. Hace unos días estaba viendo en el cable un programa donde gastan millones de dólares. Y yo decía, Dios mío, qué pérdida de tiempo. Estaban analizando el cerebro de los psicópatas. O sea, ¿qué es lo que hace un psicópata actuar así? Bien fácil, algo que se llama conducta pecaminosa. Pero no, ellos no, es que cuando vemos el homotoide que fluye a través del rototoide y entra por la vena, es más grande que los demás. ¿Saben ustedes que han hecho pruebas y han visto que los grandes homicidas han tenido un coeficiente intelectual altísimo, de los más altos? ¿Saben que al señor Albert Einstein, cuando él se graduó en la universidad, nadie le daba trabajo porque decían que era un incompetente? ¿Quién marca las rutas? ¿Quién dice una cosa? Dice, no, mira, aquí se le ve y sacan ahí cuadros del cerebro. Mira, la parte naranja es donde tiene más afilada y más... Y luego te encuentras otro y dices, pero este es igual y no ha hecho nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que marca? Muy fácil. Una conducta pecaminosa. Eso es todo. Pero mientras el hombre no reconozca y admita su impotencia, Señor, no puedo. No eres candidato. Pero cuando reconocemos con una verdadera convicción, Señor, sí lo soy, perdóname. He tratado de agradarte con mis medios y no puedo. Y yo sé que tú me aceptas como soy. Así que, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque en tu palabra encontramos la libertad. No para, como decía el apóstol Pablo, no para hacer lo que nosotros queramos o para pecar y sobreabundar en el pecado. Al contrario, para vivir una vida como a ti te agrada. Pero sabiendo que no es en lo que nosotros hagamos,
sino en lo que tú ya hiciste. Y que cada día, aunque parezca que no, tú estás obrando. Probablemente, yo no lo sé, probablemente ninguno de nosotros nos vayamos a algún país lejano a darle a la multitud de comer. Probablemente no. Pero aún así, Señor, tú nos has justificado. Y delante de ti somos justos, no por nosotros, sino por ti. Y eso, Señor, te lo agradecemos. Porque eso a ti te trae la gloria. A nosotros nos deja como lo que somos, hombres mortales e incapaces, necesitados de un Dios santo cada día. Gracias porque tú eres nuestra justicia. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga un verdadero entendimiento de este nombre a aquellos que tal vez no lo han entendido todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.